Mi nombre es Mario Araya. Voy a hacer una breve exposición en términos históricos sobre lo que significó la Revolución Rusa para el desarrollo del anarquismo criollo. Voy a intentar extender un poco la idea del anarquismo criollo y también ver un poco el impacto de lo que significó la Revolución Rusa en el imaginario colectivo de la sociedad chilena de los años 20, pero fundamentalmente enfocado en el concepto del impacto del anarquismo en particular, fruto de un artículo aparecido en la revista Acción Directa hace varios años atrás. Entonces lo estoy tratando de retomar para darle un poco más de actualidad, para nutrir un poco más los contenidos. A ver, desde una perspectiva histórica, entiendo la Revolución Rusa como un hecho fundamental que da inicio a lo que Hobsbawm denomina, o trabaja Hobsbawm, que es el siglo corto del siglo XX, caracterizando el siglo XX como un siglo efectivamente corto, entendiendo que el tiempo histórico no se mide solamente a través de los años concretos de ocurrencia, sino que a través de determinados procesos y continuidad de cambio. ¿Ya? Entonces se entiende desde esa perspectiva el siglo corto del siglo XX en función de un inicio de la Revolución Rusa y la caída del muro también como cierre de este siglo corto, donde lo que predomina en términos generales es un escenario en disputa de dos formas de entender la sociedad, de dos modelos de organizar la sociedad que se confrontan, que coexisten y que viven un proceso bastante problemático, digamos, en este denominado siglo corto. Por un lado, la sociedad capitalista, que ya había sido bastante fortalecida por el proceso de industrialización comenzado en el siglo XVIII, más o menos, y por otro lado una sociedad de carácter comunista en realidad, donde lo que se desarrolla es lo que se ha denominado el socialismo real, que se desarrolla en la Unión Soviética a partir de una dictadura del partido bolchevique que genera finalmente un capitalismo de Estado y una raigambre muy marcada, una burocracia estatal. En función más o menos de este siglo corto es lo que vamos a desarrollar esta idea. Se entiende que la Revolución Rusa está enmarcada en un proceso, una larga historia de lucha obrera y campesina en la Rusia zarista, ¿ya? Rusia donde había un contexto bastante, el modo de producción bastante semifeudal, digamos. El capitalismo está desarrollado escasamente, hay un muy bajo nivel de industrialización, y en ese contexto los sectores revolucionarios tienen un papel central, no solamente desde el año 1917, que podríamos establecer el inicio de la revolución, sino que desde mucho tiempo atrás, donde sectores de carácter revolucionario, marxista, anarquista, tienen bastante predominancia en el movimiento obrero y campesino. Hay una larga tradición conspirativa en la Rusia zarista, una larga tradición revolucionaria que finalmente va a desarrollar una cultura, una tradición que va a enraizar en el movimiento ruso, que va a generar finalmente una serie de cambios y procesos que van a llevar más o menos a lo que conocemos como la Revolución de Octubre. ¿Ya? No voy a profundizar mucho más en este concepto histórico de la Revolución Rusa. Valga así la previsión que este estallido revolucionario e insurreccional no es el primero. En 1905 hay un proceso bastante interesante a través del cual se desarrollan aparentemente los primeros soviets, ya independientes si son anarquistas o son comunistas, marxistas, lo que sea. A los anarquistas en general les gusta decir que fuimos el primer soviet, pero en realidad probablemente importa poco. Históricamente la Revolución Rusa representa un poco el escenario donde gran parte de las disputas entre el marxismo, o al menos el marxismo-leninismo y el anarquismo, se revelan ante hechos que son gravitantes y que finalmente generan un campo de disputa abierto y donde se van a concretar determinados conflictos que desde la teoría revolucionaria ya estaban en la mesa. La Revolución Rusa representa entonces el escenario donde la teoría revolucionaria respecto al Estado, la lucha de clases, la revolución social, etc., se enfrenta ante la realidad de los hechos.
¿ya? Probablemente la Comuna de París también en un desarrollo de ese tipo de problemáticas, pero es probablemente, como hecho histórico, la Revolución Rusa, donde mayor contradicción, donde mayor conflicto se puede entender en la llevada de la teoría revolucionaria a la práctica revolucionaria, por tanto también donde se desarrollan un montón de contradicciones y situaciones que van a ser gravitantes para poder entender las relaciones que se establecen entre el anarquismo y el Partido Comunista en general, el Partido Comunista y el marxismo también en general. Bueno, el resultado evidentemente de la Revolución Rusa nos demuestra un distanciamiento bastante potente entre el anarquismo y el comunismo, que un poco vamos a tratar de ir observando, matizando en el desarrollo local, ya que es más o menos lo que pretendo centrar este análisis histórico. Ya, la Revolución Rusa también, por su parte, es la primera gran revolución que pudo ser palpada gracias al desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, palpada por el resto del mundo con una rapidez bastante importante a través de los servicios cablegráficos de la época, y permitió informar casi instantáneamente de los sucesos en todas las latitudes. Ahora bien, en el caso chileno y en el resto del mundo, este acceso a la información es un acceso desigual, por tanto también hay una disputa respecto a cómo se reciben las noticias de lo que está ocurriendo en Rusia. En el caso chileno nos encontramos por un lado cómo la prensa burguesa toma la idea de la Revolución Rusa, toma las noticias de la Revolución Rusa y las desarrolla evidentemente en función de sus intereses. La prensa obrera en Chile tiene un acceso bastante más limitado a la información que se trae desde Rusia, ¿ya? Y ese acceso limitado también hace que sus énfasis, su apoyo sea en general bastante nebuloso al principio y que se vaya matizando en el camino, pero siempre con información compleja, información secundaria. Por tanto, también encuentra un problema de comunicación bastante importante para poder analizar fundamentalmente lo que va a ser el discurso inicial de enero de 1918 en adelante. Ahora bien, por el lado de la prensa burguesa, los principales periódicos que había en Chile en esa época son el Diario Ilustrado, el Mercurio, La Nación y la Revista Católica o el Diario La Unión, también desde la perspectiva del clero. Desde La Nación nos encontramos con una primera afirmación que es súper extraña en realidad. La Revolución Rusa sería una embestida mucho más terrible que los hunos o que los vándalos. Ese es un punto de partida de la prensa burguesa, es decir, está comparando la Revolución Rusa con la caída del Imperio Romano, y lo que plantea finalmente es que este hecho puntual sería mucho más importante y mucho más revelador, y podría generar mayores cambios incluso que ese hecho que evidentemente todos sabemos que provocó innumerables cambios en la sociedad. Según La Nación, esto sería porque, a diferencia de esto, los bolcheviques buscaban terminar con la propiedad privada e imponer el comunismo. Sería aquí ese es el punto fundamental. A través de Agustín Edwards, leemos más o menos la opinión de Agustín Edwards, que lo que dice es que lo sucedido en Rusia ha sucedido por la violencia desenfrenada de los oprimidos que se precipitan furiosamente al abismo de la anarquía, ¿ya? Cuando uno lee la prensa anarquista de la época, una de las cosas que se da cuenta es que efectivamente los tipos se confrontan a la prensa burguesa, a la prensa del poder en general, y utilizan los mismos recursos que utiliza esta prensa. Agustín Edwards y el Diario Ilustrado, La Nación, etcétera, hablan mucho de la anarquía. Y es probable que la falta de información también hace que los obreros anarquistas, en este caso, lo vean como algo positivo. Es decir, sí, la anarquía, estamos precipitando la anarquía, por lo tanto, es nuestro movimiento. ¿Ya? Eso en términos iniciales. Estamos hablando en términos concretos de periodos muy breves en el tiempo, ¿ya? Pero que son finalmente lo que tratamos de analizar, que es cómo adoptan este nuevo hecho bajo la construcción de un imaginario propio. Ya, el Diario Ilustrado presenta entre sus páginas las noticias de Rusia como una siniestra conspiración judía. También hay un elemento bastante
importante, no solamente está asociado al comunismo y la propiedad privada, sino que es una conspiración judía. De hecho, son varios los periódicos que trabajan la idea de que son los judíos los que están maquinando la revolución rusa, y aparentemente es una tendencia que también se da en todo, al menos en Latinoamérica. Dice así: véase pues que el elemento judío constituye en el actual movimiento comunista ruso una casi absoluta mayoría, y es más que probable que ocurra algo parecido en los restantes países infestados. Señalamos el hecho y que los aficionados a los estudios políticos y sociales deduzcan las consecuencias teniendo en cuenta los 10 o 12 millones de judíos diseminados por el mundo. Es decir, efectivamente, la idea es infundir, no solamente infundir el terror de la revolución y el comunismo, sino que asociarlo a una condición judía que había ahí transversal. En general, la revolución rusa fue presentada como el fin de la civilización cristiana occidental, como una conspiración judía semi-diabólica para entender esta tiranía roja, ¿ya? Esto también se repite mucho. En realidad representaría la revolución rusa no solamente un acto conspirativo de los judíos, no solo un acto conspirativo de los comunistas, sino que un intento por derrocar toda una civilización cristiana occidental, y en base a este concepto es que se desarrolla posteriormente también un discurso permanente de la prensa burguesa respecto a los bolcheviques, respecto al comunismo, como la caída del statu quo, pero vinculado al concepto de familia, vinculado al concepto de propiedad, y a lo que en realidad la gente en general adopta y defiende en su concepto más tradicional. Desde la perspectiva de la prensa obrera, como siempre, la mayoría de la sociedad construyó un imaginario a partir de la prensa oficial. Bueno, esto es importante señalarlo. Cuando nosotros hablamos de la prensa oficial, la prensa obrera, una de las cosas que hay que entender también es el impacto que tiene la prensa en general en la sociedad y para construir ciertos imaginarios, ciertas realidades. Cuando digo todo esto, lo digo precisamente porque es lo que la gente está leyendo. Sabemos que la sociedad de 1920 es una sociedad que se informa bastante a través de los medios de prensa escritos, y el Mercurio es tan sólido como probablemente sea hoy día también para el resto de la sociedad, y tan creíble también, y que es un tema bastante importante. Por tanto, cuando hablamos de la prensa obrera y la prensa burguesa, estamos hablando de que la prensa burguesa es quien trae la información y quien instituye de alguna forma la realidad. Por tanto, de alguna forma, no total, pero de alguna forma bastante importante, construye la realidad y el imaginario de qué es lo que está pasando en Rusia en la sociedad chilena, ¿ya? Pero una parte minoritaria pudo vincularse a los acontecimientos a través del lente obrero, que a través de una vasta presencia de publicaciones periódicas también establecieron sus concepciones de lo que mayoritariamente coincidían con el movimiento ruso. En la arena revolucionaria, sindical de Chile entre el año 17 y el año 20, nos encontramos dos tendencias bien marcadas desde la perspectiva más bien revolucionaria. Por un lado están los socialistas comunistas, que en el año 19 establecen a la Gran Federación Obrera de Chile como una organización evidentemente revolucionaria, puesto que antes tenía conceptos bastante más reformistas, pero siempre vinculada al Partido Obrero Socialista, que es el partido de Luis Emilio de Recabarren, ¿ya? Y por otro sector también tenemos a los anarquistas, que el año 17 viven el proceso de una gran huelga general marítima, que va a fortalecer de alguna manera, va a refortalecer de alguna manera todo el impulso sindical y revolucionario que tenían los anarquistas, y posteriormente, de hecho el mismo año, se inserta en Chile el primer grupo vinculado a la IWW, que es la Industrial Worker of the World, que es la central sindical probablemente más importante que tuvo Chile en los años 20, o en realidad que tuvo los anarquistas en Chile en los años 20. Una idea central para medir el impacto de la Revolución Rusa en Chile es cómo la Revolución Rusa fue transformada en un recurso simbólico. Fue transformada en un recurso simbólico no solamente desde la perspectiva de los obreros, sino también desde la perspectiva de la clase dirigente chilena. ¿En qué sentido? En el sentido de concebir, tratar de imaginar, pensar una situación pre-revolucionaria no solamente
no solamente lo que está ocurriendo en Europa, en Rusia, sino que también llevarlo al caso chileno. Ya en el caso chileno también podríamos advertir que podemos vivir un proceso pre-revolucionario. ¿En qué momento? Fundamentalmente en el año 19-20 fundamentalmente. Desde el movimiento obrero se crea y se construye esta ilusión, se crea una esperanza y con la intención también de generar un ímpetu revolucionario. En general los periódicos obreros lo que tienden a hacer es a decir los revolucionarios estamos triunfando en Rusia, por tanto hoy día, mañana podemos triunfar también aquí en Chile, por tanto hay que prepararse. ¿Para qué? Pues hay que prepararse para una insurrección de carácter armado, una insurrección contra el Estado burgués y para poder implantar una sociedad anárquica desde la perspectiva de los anarquistas. ¿Ya? Pero por otra parte, desde la clase dominante también es cómodo y es interesante este recurso simbólico, puesto que tiene una utilización política de por medio. El año 20 es un año crucial en términos para la política electoral, por decirlo de alguna manera, pues Luis Barros Borgoño funda su campaña política basada en la idea de que su contrincante político, que es el señor Alessandri, es efectivamente un maximalista. Bueno, maximalista es la denominación que comúnmente se le daba a los revolucionarios rusos. En realidad fue como el concepto que se desarrolló en el mundo en general para poder referirse a ellos. En Chile en realidad ese era el concepto, se hablaba poco de los anarquistas en Rusia, después se habló más de los bolcheviques, pero en general se hablaba de los maximalistas. Y asimismo también anarquistas y comunistas se unían en la idea del maximalismo, ¿ya? Que en el fondo es la aspiración nuestra, que va más allá de que la ideología, etc. Buscamos la máxima aspiración del socialismo, ¿ya? Siguiendo con la idea de Luis Barros Borgoño, el Diario Ilustrado plantea lo siguiente: el mundo pasa por una crisis muy grave que por desgracia también ha tenido repercusión en Chile. Son los fundamentos mismos del orden social, la propiedad, la familia, lo que está en discusión. La campaña de Barros Borgoño se edificó en gran medida sobre la comparación de Alessandri con los maximalistas. Según Borgoño, la elección presidencial del año 20 decidiría si el Lenin chileno entrará en la moneda con toda su corte de bolcheviques y van a ser tabla rasa de nuestra constitución y nuestras familias y de nuestros bienes. Es decir, la idea era decir Alessandri, no los anarquistas, ni los comunistas, ni Recabarren. Alessandri es el Lenin chileno, ¿ya? Evidentemente esto tiene es una caricatura bastante absurda, pero la gracia es que constituye un recurso simbólico para un contexto eleccionario, ¿ya? Y que podría ser bastante útil. Según el Mercurio, Alessandri representaba con un programa político de envidias regionales, odio de clases y las más avanzadas tendencias comunistas. En general, cuando pensamos en un candidato a presidente, se entiende que, y además dice que intenta dominar la masa roja de la anarquía y el maximalismo y de los anarquistas. Por lo tanto, se entiende que, bajo todo punto de vista, Alessandri no representa las aspiraciones ni del anarquismo ni del comunismo chileno, pero insisto con la idea de que esta representación y esta utilización simbólica está bastante instalada en Chile, porque cuando el diario Ilustrado, el Mercurio, La Nación le están hablando a la sociedad chilena, y en el fondo también tiene mucho que ver con cómo nosotros entendemos hoy día la información, cómo se nos entrega la información. Por tanto, cuando tratamos de hablar del impacto, tratamos de hablar en qué términos recibió ese impacto, y en realidad la sociedad chilena está escuchando esto en su mayoría, y lo que menos está escuchando es de lo que vamos a hablar después, porque efectivamente el anarquismo es un segmento bastante minoritario, ¿ya? En efecto, Alessandri llega al poder con un discurso de apertura e inclusión de los sectores populares. Su programa consideraba abordar una serie de elementos que eran de intereses centrales de la cuestión social. Como conocemos, Alessandri se hizo del poder apostando al voto popular, a su querida chusma, que en la práctica lo apoyó. ¿Ya? Todos sabemos en realidad que Alessandri, una de las cosas que hizo fue generar un programa vinculado a la cuestión social, tratando de acercar a la chusma, acercar los sueños, la idea de los sectores más empobrecidos de la sociedad, tanto así que genera bastante simpatía en sectores comunistas, en sectores anarquistas. Un obrero llamado Juan Onofre Chamorro en el año 21 manifestaba a través de Zigzag
la buena impresión que tenía de señora Alessandri, porque en realidad representa un poco las aspiraciones de la clase obrera. Por tanto, de alguna manera hay una contradicción y hay un vínculo ahí que es importante y que es interesante analizar. Alessandri ganó por estrecha mayoría, lo que hizo que su triunfo fuera ratificado en el Congreso Pleno. Bueno, se entiende que aun cuando ganó las elecciones, hay una ratificación que le corresponde al Congreso, y esa ratificación es entre junio y septiembre. La gracia es que entre junio y septiembre, efectivamente, los sectores de la clase dominante que estaban desde la perspectiva de Barros Borgoño, utilizó todo este periodo para generar una fantasía que era homologar un poco la situación que vivía Chile, casi pre-revolucionaria, con lo que vivió Rusia entre febrero y octubre del 17. Así era casi eso. De hecho, lo decían permanentemente a través de sus periódicos. El Diario Ilustrado dice lo siguiente: tropas en abundancia en las calles, grupos armados de palos, andando de un lado a otro, la alameda llena de multitud de noche, calles sin luz, sin tranvías, ni coches ni automóviles, en efecto suspendían las garantías individuales. Es decir, poco a poco, de acuerdo a esta concepción, que finalmente uno la ve bastante absurda en términos históricos, y vuelvo sobre el punto, es bastante importante porque construye la imagen, ¿ya? Se informaba que desde los balcones de la casa del futuro presidente se habría escuchado decir a un agitador con acento extranjero, obviamente tenía que ser extranjero: se pretende arrebatar el triunfo a nuestro candidato. Si esto sucede, haremos establecer el Soviet en Chile y Alessandri será nuestro secretario general, ¿ya? De dudosa procedencia esta afirmación, pero se dice que desde el balcón de Alessandri habría aparecido alguien con un acento extranjero, obviamente porque los agitadores en este tiempo para la prensa burguesa eran extranjeros, por ningún motivo eran chilenos, ¿ya? Y él mismo habría dicho que hay que formar ahora ya las guardias rojas, porque las guardias blancas se están organizando, ¿ya? Entonces, el discurso, el lenguaje asociado a la revolución rusa, lo que estaba haciendo en Rusia, está presente al menos como imaginario, al menos como medio de prensa, al menos como una forma de comunicar en Chile. Aun cuando la situación no es comparable con el contexto pre-revolucionario, efectivamente el año 20, y la primera mitad sobre todo del año 20, es un periodo bastante agitado en Chile. Chile en ese momento vive algo que se llama la Guerra de los Ladislaos, que es un episodio donde el Estado utiliza sus instrumentos para estimular una supuesta guerra con el Perú, y a través de eso estimular un ferviente patriotismo en las masas nacionales. Lleva al ejército hasta a despedir al ejército, lleva a la gente a la estación. Uno de los ministros, que es el señor Ladislao Rázuriz, hace un discurso bastante odioso en La Moneda, y después de eso las ligas patrióticas van al local de la FECH, que queda a la vuelta, y lo destruyen, asaltan el local de la FECH, acusan de maximalistas, acusan de traidores, de rusos, de revolucionarios a los estudiantes de la FECH, que efectivamente en ese tiempo tenían un vínculo anarquista bastante importante. Esa situación también lleva a algo que se denomina el proceso de los subversivos, que es un periodo de persecución bastante intenso al anarquismo, también en menor medida a los sectores socialistas en general. Pero hay un proceso, o sea, no está pasando nada en Chile. En Chile está pasando efectivamente una revolución bastante importante, una represión bastante importante, que tiene vínculo directo e indirecto, digamos, con este imaginario que se construye acerca de la revolución rusa. Se quema la biblioteca de la FECH. Se quema la biblioteca de la FECH, exactamente. Bueno, José Santos González Vera describe de forma bastante detallada todo el proceso que ocurre en ese asalto de las ligas patrióticas. De hecho, más tarde habían habido enfrentamientos en la calle, a un tipo de apellido Covarrubia lo habrían matado, fueron 2 anarquistas procesados por ese hecho, estuvieron presos como 4 años. Es decir, hay una intensidad, una efervescencia social que es bastante importante, y hay por su parte también una arremetida estatal bastante profunda. Oye, ¿y es verdad que en ese asalto participó el todavía entonces no sacerdote
Padre Hurtado. Sí, o sea, yo también he leído eso, pero yo leí, hay una foto en el Archivo Nacional, uno encuentra una foto de los asaltantes de la fecha, y en esa foto no está este tipo, y de hecho la busqué porque una de las cosas que hay en el archivo es precisamente esta foto, y está cada uno de los tipos individualizados. Evidente, nadie tuvo ningún tipo de pena, pero no, en esa foto al menos, porque fue la foto que los tipos agarraron las cosas que se dieron de la fecha, una parte la quemaron en la Plaza de Armas. De hecho hay una foto bastante escalofriante, que uno la puede encontrar en internet, que es donde están los tipos, se sacan la foto como con la hoguera de la biblioteca de la fecha, ¿ya? Y posteriormente ciertos tipos se llevan un letrero de la FED y se lo llevan a sus propios locales, se sacan fotos y todo, lo mandan a zigzag más adelante, ¿ya? Bueno, pero no, ahí no está. Se dice que sí. Yo no he encontrado la fuente que lo corrobore. Sí. Ya. No, yo creo en todo caso, y no por interrumpir, pero sí, no, si existía una foto, obviamente no va a existir con la mafia católica, sí. La única foto que había en la Biblioteca Nacional en la prensa PC de Rocabarren con Trotsky fue eliminada. Ya no existe más. No es raro. Lo dice Vitale. El viejito Vitale. Ya. El movimiento obrero, ahora vamos centrándonos fundamentalmente en lo que ocurre en el anarquismo chileno. Como decía hace un rato, el movimiento obrero de 1917 era un movimiento anarquista, el movimiento obrero anarquista de ese tiempo era un movimiento que se estaba rearticulando después de un declive bastante importante desde el año 14-15 en adelante, y lo que lo estimula una gran huelga marítima en el 17. A pesar de la derrota de esta gran huelga marítima, que es la segunda huelga del mono, se muestra que en realidad se fortalece de alguna manera el movimiento, este movimiento anarquista, y en el 17 se incorpora por primera vez la idea del sindicalismo revolucionario de la IWW. No es menor este episodio en este contexto, puesto que es una central sindical que en el fondo viene a aunar al anarquismo chileno, que estaba bastante disgregado y bastante derrotado hasta esa época, y efectivamente representa de alguna manera la organización que da al anarquismo un impulso bastante importante entre el año 19 y 20, llegando a uno de los periodos huelguísticos más importantes que tuvo Chile a principios del siglo XX, detallado por el historiador Peter de Chazo, donde en realidad hay una cantidad de huelgas innumerables, una cantidad de miles de obreros involucrados en huelgas y en procesos reivindicativos bastante importante y mucho mayor que en bastantes otras épocas. Y eso, si bien no es obra exclusiva de la IWW, sí es una obra importante desde el punto de vista de los anarquistas. Me gustaría también dejar establecido algunas cosas que son relevantes poder entender de aquí en adelante, más o menos el rol de los anarquistas. Los anarquistas en realidad son un grupo bastante minoritario en este contexto, bastante minoritario. Pero una de las gracias que tienen, y a decir de Chazo y también por lo que uno entiende del tema, es que aun cuando los números son minoritarios, su acción huelguística, su acción reivindicativa en general, tiene bastante impacto. ¿Ya? Tiene bastante impacto. De hecho, se habla del anarquismo no como el sector más numeroso, pero sí como el sector más dinámico. ¿Ya? Es decir, aun cuando los partidos obreros tenían bastante más militantes que podía haber tenido la FORGE o la IWW, la gracia es que estas organizaciones obreras generaron más dinamismo en el proceso reivindicativo de las luchas obreras. Por tanto, aun cuando podemos reducirlo a un espacio breve y pequeño, porque el número es un poco, su impacto es bastante mayor. Porque su impacto no solamente para los anarquistas, en el área de lo reivindicativo. ¿Ya? Entonces, es bueno matizarlo también, porque se tiende a decir, bueno, el anarquismo es algo muy marginal. Y en realidad sí es marginal, pero lo importante es que su impacto en términos reivindicativos, al menos en este espacio de tiempo, es bastante importante. ¿Ya? A comienzos del año 18, de hecho en enero del año 18 se publican las primeras notas sobre la Revolución Rusa en Chile, o en realidad en los periódicos anarquistas de Chile. Ya el periódico El Surco del año 18, de Iquique, diría rápidamente: en Rusia se está librando la batalla más sangrienta por la verdad, el amor y la justicia. Durante este año los anarquistas mostraban a través de muchos periódicos sus simpatías. Lo hicieron también participando de variados meetings
participando en un sinnúmero de folletos, de proclamas a favor de los maximalistas. De hecho, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional, uno puede encontrar, hay dos procesos judiciales que se llevan adelante de determinados militantes que son anarquistas, que participaron de IWW, que son precisamente por entregar propaganda maximalista y prorrusa en el año 19 y en el año 20. Por tanto, los tipos no solamente están escribiendo en las páginas, sino que están haciendo cosas, están haciendo veladas, están juntando plata, están generando todo un movimiento en pro de sus aspiraciones, en realidad, que se supone que con la Revolución Rusa podrían ser reafirmadas, ¿ya? Uno de los discursos más repetidos es su rechazo a la labor llevada adelante por la prensa burguesa, evidentemente, donde tenía una situación bastante menor para poder confrontarse a ella. Ya, es curioso identificar que una de las características más marcadas la característica más marcada de admiración que provocó Lenin en un comienzo, ya entre los periódicos anarquistas se hablaba mucho de Lenin, y más o menos en estos términos: Lenin es uno de los pocos hombres de la actualidad merecedores de nuestra admiración y el apoyo de los seres civilizados. Creemos que Lenin es un tipo casi único en este momento. Lenin sintetiza las aspiraciones de la humanidad doliente. Lenin no necesita mármoles que le inmortalicen, sino hombres de acción que lo secunden. No idolatramos a Lenin, solo queremos dejar constancia de cómo se puede admirar a un hombre sin endiosarlo. ¿Ya? Eso es como menos. Ahora, esto es un discurso súper repetido. Ahora, este efectivamente es un poco gracioso, por eso también lo pongo aquí sobre la mesa, que en realidad habla. ¿Y eso no es anarcomarxismo? Bueno, son ustedes solitos. Continuemos. Ya, las primeras muestras de rechazo a este proceso vienen del mismo periódico El Surco y el mismo año, ¿ya? Una de las gracias que tenía el Surco de Iquique era que a través de Iquique tenían muchos mejores canales de información con la Argentina. Entonces, en general, tenían la información que venía en general de Europa, que pasaba por Argentina, llegaba siempre primero Iquique. Entonces, Iquique en ese sentido era de los primeros en criticar determinados modelos. Por ejemplo, la Revolución Rusa, más adelante son los primeros en acusar a la IWW de centralista y marxista, cosas por el estilo. Los tipos ahí tenían un vínculo muy afectado con Argentina, ¿ya? Y en general partían un periodo de conflictos con Santiago bastante importante, igual que eso. El rechazo se muestra contra el partido y no contra el proceso, eso es súper importante. De hecho, en octubre del 18 hay un artículo que dice, brevemente: la anarquía triunfa en Rusia. Lenin, Trotsky, pobres, míseros, despojos de un pueblo noble. ¿Ya? Entonces, en realidad, en pocos meses ya están hablando de Lenin y Trotsky como traidores, ¿ya? Por lo tanto, lo que es importante, porque en realidad en esa época nadie les podía llamar traidores, menos en la escena obrera, lo que también le trajo muchísimos problemas al Surco, porque el Surco estaba en Iquique, un reducto donde hay una predominancia del sector socialista del post bastante importante, por tanto son rápidamente llamados contrarrevolucionarios, ¿ya? Son cuidadosos en decir, oponerse a la Revolución Rusa es oponerse al progreso, combatirla es combatir para el porvenir, pero siempre partiendo de la base que la Revolución Rusa se está llevando a cabo y allá se está luchando no solamente contra el zarismo, no solamente contra la burguesía, sino que además contra el partido bolchevique. Ya son los anarquistas de Iquique, del Surco, los primeros que ponen sobre la mesa ese conflicto y que va a desarrollar una coexistencia permanente entre esos 5 años del anarquismo chileno. Son enfáticos en cuestionar lo que ellos llaman tiranía maximalista ya. La prisión y la persecución de los anarquistas. Uno de los hechos clave ahí que determinó como esa reacción es la prisión de Kropotkin, ¿ya? En noviembre de 1918 los tipos se enteran de la prisión de Kropotkin, por tanto ya empiezan a tirar hartas críticas al modelo, sobre todo al partido bolchevique, a Lenin, etc. Otro que se opuso rápidamente fue, de la gente que maneja el anarquismo, es Juan Gandulfo, que también es un tipo bastante importante en este periodo del anarquismo chileno. De hecho, fue presidente de la FEDECH, fue un tipo bastante influyente.
Galdunsko plantea lo siguiente: el grupo Alkelan, esta nueva tiranía de la revolución soviética, está llevada adelante por el grupo político más astuto y audaz de la Rusia revolucionaria, los bolcheviques, que a corto plazo ahogarán a sangre cualquier iniciativa genuinamente popular. La lección que nos dejará a las generaciones futuras será deplorable y horrorosa. Esto era el 18, ¿ya? En realidad pasa con algunos de los escritos anarquistas que, aun cuando estos tipos no eran como intelectualmente, teóricamente demasiado acabados, sí nos encontramos que pudieron predecir bastantes cosas que ocurrieron. De hecho, hay unos anarquistas también que hablaban de la revolución, de la Primera Guerra Mundial, y decían no van a pasar más de 2 décadas para que una nueva guerra que sea de carácter mundial y del mundo, donde efectivamente y efectivamente los tipos predicen ciertos escenarios con su lógica, que insisto, en general para el anarquismo chileno no son teóricamente muy acabadas. De hecho, no hay como referentes muy marcados. Seguimos. A pesar de esto, la revolución rusa está calando hondo en la conciencia de los trabajadores anarquistas. Se realizan veladas, meetings, se imprimen proclamas, etc. Tanto fue así que este proceso provocó una cierta asimilación temprana de los postulados maximalistas. Y esto es importante, defendiendo verba roja el periodo de transición y la dictadura del proletariado. Una de las cosas como paradójicas es que en realidad el anarquismo criollo, a través de un periódico llamado Verba Roja, defendió durante harto tiempo, al menos un plazo de 2 años, la postura del periodo de transición y la dictadura proletaria como un mal necesario, pero había que apoyarlo precisamente para poder llegar a la anarquía. De hecho, los tipos creían efectivamente y asimilaron ideológicamente este concepto de los bolcheviques, que la dictadura proletaria era en realidad una necesidad para poder establecer el socialismo. Ahora, el tema es que estos tipos juraban de guata que era la dictadura proletaria lo que buscaba era establecer la anarquía, ¿ya? Y lo dicen, lo voy a leer un poquito más adelante. Los anarquistas creían otras cosas de Rusia. La actual revolución no es una revolución política con el objeto inmediato de elegir un nuevo amo, un nuevo tirano. No, es la revolución social pregonada por los Kropotkin y los Fauré. Por lo tanto, en realidad los tipos creían que, insisto, que lo que estaba ocurriendo en Rusia era que se estaba implantando un modelo anárquico, ¿ya? Con sus procesos de transiciones, con estos males necesarios, pero eso pensaban, y genuinamente lo pensaban, ¿ya? También por parte del desconocimiento, por parte también de lo que le hubiera gustado que fuese. Verba Roja se dedicó a transcribir artículos de anarquistas conversos al maximalismo. De hecho, hay varios artículos que dicen, bueno, yo fui anarquista en un tiempo, pero ahora en realidad entiendo que es necesario este proceso, por lo tanto, ahora apoyo al partido bolchevique porque a través de esto vamos a construir el socialismo, etc. Y están en los periódicos, ¿ya? Están en los periódicos, y los anarquistas de ese tiempo están leyendo eso y están discutiendo eso, ¿ya? Entendemos un proceso de ingenuidad bastante evidente. Pero, disculpa, porque igual que, no sé si es como intencional o no, pero como que ironizan un poco con la realidad, digamos, de la lectura de la época. Y no sé si es propio del anarquista o desde la preparación del proletariado de la época, que estaba en esas discusiones, porque sería interesante ver entonces cuánto teóricamente qué pasaba con el marxismo de la época, ¿no? Porque veo que, o sea, no sé, por el caso como moleste que ironice como algo, creo que responde un poco a la formación del proletariado de la época. No sé si en la otra parte tampoco había una formación como tal. Ahora que después algunos historiadores como que de alguna forma monopolizan un poco la historia desde otras visiones, igual también tiene que ver con historiadores que aparecen después. No sé, lo dejo ahí. Lo voy a matizar un poquito más adelante. Yo voy a enfocar una parte, y como el cierre, un poco a la relación entre comunista y anarquista, ¿ya? De ahí como que lo respondo. La asimilación de la dictadura. La asimilación de la dictadura como concepto entre el anarquismo. Decían, si aceptamos un golpe mortal al capitalismo y se crea la dictadura proletaria como es lógico y fatal que suceda, esta se vendrá disgregando a medida que la cultura revolucionaria adquiera mayor intensidad. La dictadura del proletariado es el prólogo del comunismo anárquico. Lenin, Trotsky y los maximalistas rusos van hacia él. Eso
decía verba roja, al mismo tiempo que el Surco estaba diciendo que Lenin y Trotsky eran los traidores de este proceso revolucionario. Por tanto, lo que trato de dejar en la mesa es que dentro del anarquismo hay efectivamente una discusión, y una discusión que en muchas ocasiones, aun cuando se refleja a partir de los periódicos, vamos a desconocer porque las veladas se trataban acerca de Rusia y Rusia revolucionaria, y las discusiones que se daban allí no las conocemos en la práctica, no estuvimos ahí, ¿cachai? Pero sí podemos inferir a través de lo que tenemos de fuente, es que hay un proceso conflictivo y de asimilación, ¿ya? Que quiere decir que efectivamente todo esto que el anarquista durante mucho tiempo había renegado, que en realidad el anarquismo no está de acuerdo con ningún tipo de dictadura, o que en realidad para llegar al socialismo no era necesaria una fase de transición donde tuviéramos que apoyar al Estado, por ejemplo. ¿Ya? Esto se ve abierto, se abre un debate, ¿sí? Eso es lo interesante en el fondo del anarquismo de esta época, que se abre un debate y que en realidad sí es cierto que ironizo un poco con el tema, pero lo interesante es que se abre el debate y que ese debate no solamente tiene que ver con el anarquismo chileno, sino que también tiene que ver con el mundo obrero del periodo, porque muchos anarquistas también se pasan del anarquismo, entienden el maximalismo y se pasan al socialismo. ¿Ya? Y se pasan el socialismo de partido, se pasan al post más adelante del Partido Comunista, ¿ya? De hecho, el proceso del movimiento obrero, desde siempre, nos encontramos con un montón de dirigentes sindicales anarquistas que se pasan al comunismo, o muchos a los demócratas. De hecho, Alejandro Escobar Carballo también termina siendo diputado, ¿ya? Entonces, eso sucede. También pasa la inversa. Hay un montón de sindicatos, sobre todo el año 20, que se pasan de la FOCH y del POS se pasan a la IWW, y también eso genera una cierta contradicción y cierto conflicto al interior del movimiento obrero súper importante, y que al final quiero instalar un poquitito. Ya, los años 19 y 20 fueron años de coexistencia de posturas, y muchos anarquistas pensaban como Federico Serrano, que dice lo siguiente: allá en Rusia se lucha a sangre y fuego por cimentar las sociedades libres. Aquí solo luchamos por simples reformas, criticamos la labor de los compañeros rusos y cuán pequeños somos ante la magnitud de su obra. Entonces, también tiene que ver con esta autocrítica. Probablemente entre ellos se decían, bueno, ustedes están criticando a estos jóvenes ya que están reprimiendo el anarquismo, pero en realidad no están allá, no están viviendo el comunismo de guerra, etcétera, etcétera, que en el fondo es también tratar de ponerle un poco realidad a la discusión, a lo discursivo. Es tratar de ponerle un poco de realidad, aun cuando, insisto, en Chile no se viven esos procesos, entonces se entienden desde la perspectiva teórica, entonces están teorizando, están discutiendo teoría, pero en la práctica pasan cosas como la que dice este tipo. Acá estamos discutiendo pequeñas reformas, o si ganamos la huelga no, pero allá están pensando en cambiar el modelo. También es una discusión. Por eso que lo que yo planteo y cómo lo planteo acá tiene que ver con la construcción de un imaginario, con la construcción de un discurso. ¿Ya? Se lanzaban sendas críticas entre sí. Incluso a Kropotkin se le atacó duramente. Es interesante porque los del Surco salieron a defender a Kropotkin, y los de un periódico llamado El Comunista de los Panaderos de Santiago decían: Kropotkin funda sus críticas al régimen dictatorial en un vago temor de anciano sentimental, y que los años que la agobian cegaban sus facultades de revolucionario. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes saben también, quienes han revisado en general la prensa anarquista de la época, Kropotkin ahí era, en todos los periódicos anarquistas está inserto Kropotkin, Bakunin, etc. Entonces Kropotkin es un referente, ¿ya? Y ese referente, incluso cuando se manifiesta a favor de un bando en la Primera Guerra Mundial, no es tan criticado como cuando critica la Revolución Rusa, ¿ya? Y cuando critica la Revolución Rusa desde un sector que todavía cree en la Revolución Rusa como la preparación de la instalación del socialismo, lo critica así de duramente. Ya. El anarquismo entonces entró en posturas más flexibles. Se despojó de varios principios elementales en virtud de la genuina esperanza que mostró la revolución. En 1919 se había fundado la IWW en Chile, desde donde el movimiento sindicalista tuvo una gran profundización y una enorme adhesión de los anarquistas. En esta central sindical norteamericana, fue esta central sindical norteamericana invitada a formar parte de la Internacional Sindical Roja,
¿ya? En el año 21, ¿ya? Y representó probablemente al interior de también esta idea anarquista del maximalismo y de la Revolución Rusa como la última esperanza en poder poner ahí la apuesta, ¿ya? La IWW era una central sindical que nació en Estados Unidos, pero que se reprodujo por varios países. Uno de ellos fue Chile. Y aun cuando Chile no tenía un vínculo directo con Estados Unidos, se tenía comunicación, ¿ya? No respondían ni ideológicamente ni tácticamente a la central norteamericana, pero sí tenían comunicación. Y fue esta central norteamericana invitada a formar parte de la Internacional Sindical Roja. Y lo que hicieron los IW de Chile, y con ellos la gran mayoría de los anarquistas, fue esperar a ver qué información traían los norteamericanos respecto de esta internacional. Y la respuesta fue, bueno, evidentemente lo que esperamos, que la Internacional Sindical Roja no representa las aspiraciones del movimiento libertario general, ya que en realidad la ISR estaría respondiendo a los intereses del partido y de la Internacional Comunista, y no a generar un movimiento sindicalista autónomo, ¿ya? Por tanto también se desecha como instancia, y con eso también las expectativas y las aspiraciones desde el movimiento anarquista decaen ya decididamente, hasta generar un rechazo y una cólera muy profunda desde ahí en adelante, y que en realidad se va a profundizar por lo ocurrido en Kronstadt, en Ucrania, ¿ya? Para terminar, ya en el año 22 Barbarroja expresaba lo siguiente: esta dictadura en el interior va matando la revolución en su sentido social. Quisiera equivocarme, pero sospecho que si no intervienen los revolucionarios de los países occidentales, la revolución rusa terminará con el establecimiento de una república burguesa y capitalista. Los IW, por su parte, sentenciaban: en vista de la experiencia sufrida por el pueblo ruso, se ha acentuado en los IW de esta región el rechazo absoluto de la dictadura del proletariado, ¿ya? Y Triviño, Luis Armando Triviño, fue uno de los anarquistas en esa época más destacados, y el tipo también sintetiza de esta manera las aspiraciones de los anarquistas de la época. Un nuevo y terrible engaño nos duele como un dagazo sobre nuestro corazón. La revolución rusa nos la han robado, es decir, se la han robado a los obreros y campesinos rusos, los políticos que más cerca del pueblo merodeaban, fascinándolo con rojas banderas. La revolución rusa, esa magna epopeya que nos llena de optimismo, nos la han robado, ¿ya? Bueno, con eso más o menos sintetizo cuáles son las posiciones, aparte de las discusiones que se trabajaron en el anarquismo local. Lo único que me queda por decir es que entre el anarquismo y el Partido Comunista, ya que se transformó en Partido Comunista en Chile, también la Revolución Rusa fue gravitando las discusiones en su entorno. De hecho, hubo varias tentativas por generar un frente único en los años 20 para poder resistir a varios procesos represivos del Estado, y que ninguno de estos procesos fue posible, en particular entre la IWW y la Foch, porque se entendía que el Partido Comunista y la Foch eran una misma cosa. De hecho, lo que acusaban los anarquistas es que los invitaban a juntarse con la Foch y llegaba a recabar, ¿ya? Y en realidad empezaba a hablar del partido, ¿ya? Y en este periodo se generó un nivel de tensión tan grande también, que la gran mayoría de los anarquistas, cuando murió Recabarren, se burlaron un poco de la muerte de Recabarren, y cuando uno lo mira con perspectiva histórica, en realidad se da cuenta que había posiciones tan irreconciliables que en realidad en sus periódicos los titulares decían: la muerte de un futuro dictador. Y para ellos ese era el Lenin chileno, evidentemente no Alessandro, ese era el Lenin para los anarquistas. Eso puedo decir por hoy. Qué interesante.